El despacho de emergencias crepitó con vida a las 8:47 p.m. del 31 de octubre de 2010, noche de Halloween. Mientras los niños recorrían las calles de Windsor recogiendo dulces en sus disfraces, un tipo diferente de terror se desarrollaba detrás de la elegante fachada de una casa de 1,2 millones de libras. La voz del que llamaba era calmada, demasiado calmada. Informó que había habido un incidente. Su esposa separada estaba muerta. Él la había matado. Pero esta no era una confesión nacida del pánico o el remordimiento. Esto era algo mucho más escalofriante, una admisión calculada de un hombre que había planeado cada detalle de lo que se convertiría en uno de los casos de homicidio doméstico más controvertidos de Gran Bretaña. Joanna Simpson parecía tenerlo todo. A los 46 años era una madre dedicada de 2 niños pequeños, una mujer conocida por su calidez, inteligencia y sonrisa contagiosa. Aquellos que la conocían describían a alguien llena de vida, alguien que iluminaba cada habitación que entraba. Había construido lo que parecía una existencia idílica en la acaudalada zona residencial al oeste de Londres, donde casas de 1 millón de libras se situaban detrás de setos cuidados y Range Rovers recorrían las entradas. Pero la perfección es a menudo una ilusión, y detrás de las puertas cerradas, la vida de Joanna contaba una historia muy diferente. Había estado casada con Robert Brown, un exitoso piloto de British Airways, cuya carrera lo llevaba alrededor del mundo. Para los extraños, parecían la personificación del éxito de la clase media alta. El piloto y su hermosa esposa, 2 hijos encantadores, seguridad financiera y un estilo de vida que muchos solo podían soñar. Pero los más cercanos a Joanna conocían la verdad. Su matrimonio se había estado deteriorando durante años, corroído por el comportamiento controlador y el temperamento volcánico de Brown. Para 2010, Joanna había llegado a su límite. Quería salir, quería su libertad, quería proteger a sus hijos del ambiente cada vez más tóxico en el que se había convertido su hogar. La pareja se había separado y los procedimientos de divorcio estaban en curso. Debería haber sido el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Joanna. En cambio, marcaría la cuenta regresiva hacia su asesinato. Lo que hace que el caso de Joanna sea particularmente inquietante es lo evitable que era. Ella sabía que estaba en peligro, se lo había dicho a la gente. Había hecho grabaciones, había documentado todo. En esos últimos meses, Joanna se había vuelto cada vez más temerosa de lo que su esposo separado podría hacer. Sus instintos, trágicamente, resultarían ser devastadoramente acertados. Para entender lo que sucedió esa noche de Halloween, primero debemos entender al hombre que se convertiría en el asesino de Joanna. Robert Brown era, por lo que se cuenta, un hombre obsesionado con el control. Como piloto de aerolínea comercial, el control era parte de su profesión. Las vidas literalmente dependían de su capacidad para manejar situaciones complejas con precisión y calma. Pero en casa, esa necesidad de control había mutado en algo más oscuro, algo peligroso. Amigos y familiares describirían más tarde a un hombre que no podía tolerar ningún desafío a su autoridad, que esperaba absoluta sumisión de su esposa, que veía a Joanna no como una compañera igual, sino como alguien que debía someterse a su voluntad. Cuando ella comenzó a afirmar su independencia, cuando empezó a tomar decisiones sin su aprobación, cuando finalmente decidió irse, el mundo cuidadosamente construido de Brown comenzó a derrumbarse. La separación había sido difícil. Como muchos divorcios que involucran niños y activos sustanciales, el suyo fue contencioso. Hubo discusiones sobre dinero, sobre arreglos de custodia, sobre quién obtendría qué en el acuerdo. Pero más allá de la acrimonia típica del divorcio, había algo más, una rabia hirviente que los amigos de Joanna reconocían y temían.
En los meses previos a su muerte, Joanna había hecho varias grabaciones del comportamiento amenazante de Brown. Había documentado su ira, sus tácticas de intimidación, sus amenazas implícitas. Estaba construyendo un caso, reuniendo evidencia, tratando de protegerse a sí misma y a sus hijos de la única manera que sabía. Pero las grabaciones no podían detener un martillo. Lo que mucha gente no se da cuenta sobre la violencia doméstica es que el momento más peligroso para una víctima no es durante la relación, es cuando intentan irse. Las estadísticas muestran que las mujeres tienen un 75% más de riesgo de ser asesinadas cuando se separan de una pareja abusiva. Joanna Simpson se convertiría en una de esas estadísticas. Mientras se acercaba Halloween de 2010, se habían hecho arreglos para los niños. A pesar de su separación, Joanna y Robert intentaban copadrear, lo que significaba que él todavía tenía acceso a la casa familiar para los intercambios. En esa noche en particular, se suponía que los niños pasarían tiempo con su padre. Se suponía que sería un intercambio rutinario, el tipo que ocurre en familias separadas en todo el país todos los días. Pero Robert Brown tenía otros planes. Y aquí es donde el caso toma un giro que aún eriza la piel de quienes lo estudian. La evidencia sugiere que Robert Brown no solo mató a Joanna en un momento de rabia, lo planeó meticulosamente. En los días previos al 31 de octubre de 2010, Brown había estado ocupado. Había comprado un arma, un martillo de garra de una ferretería. Había adquirido otros artículos, láminas de plástico, bolsas de basura, cinta adhesiva. Estas no eran las compras impulsivas de un hombre que podría perder el control. Estas eran las preparaciones calculadas de alguien planeando cometer un asesinato y deshacerse de un cuerpo. Aún más perturbador, Brown había preparado un lugar de sepultura. En Windsor Great Park, no lejos de la casa familiar, había identificado y preparado una ubicación donde pretendía enterrar el cuerpo de Joanna. Había hecho un reconocimiento. Había pensado en la logística. Esto no iba a ser un crimen pasional, esto iba a ser una ejecución. En la noche del 31 de octubre, Brown llegó a la casa en Littleworth Road en Ascot, Berkshire, con el pretexto de recoger a los niños para las festividades de Halloween. Joanna, probablemente queriendo minimizar el conflicto y mantener las cosas normales por el bien de su hijo e hija, lo dejó entrar. Lo que sucedió después fue brutal y rápido. Robert Brown atacó a Joanna con el martillo que había traído consigo, golpeándola repetidamente en la cabeza. La autopsia revelaría más tarde que sufrió fracturas de cráneo devastadoras por los golpes. El ataque ocurrió frente a los niños, un detalle tan horripilante que aún causa trauma a quienes trabajaron en el caso. El daño psicológico infligido a esos dos jóvenes testigos duraría mucho más allá de esa terrible noche. Después del ataque, mientras Joanna yacía muriendo o ya muerta, Brown hizo algo que revela la profundidad de su cálculo. Intentó comenzar el proceso de desecho que había planeado, pero algo lo detuvo. Quizás fue la realidad de lo que había hecho finalmente asentándose. Quizás fue la presencia de los niños. Quizás fue el conocimiento de que su plan se estaba desmoronando. Cualquiera que fuera la razón, Robert Brown tomó una decisión que definiría cómo su caso sería visto en los tribunales y en la conciencia pública. Llamó a la policía. A las 8:47 p.m. llegó la llamada de emergencia. La operadora se encontró hablando con un hombre que sonaba inquietantemente compuesto. Robert Brown explicó con calma que había matado a su esposa separada. Les dijo dónde estaba, les dijo lo que había hecho, y luego esperó. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron una casa de los horrores. El cuerpo de Joanna estaba en la casa. Los niños, traumatizados más allá de toda medida, estaban allí.
Y Robert Brown estaba allí, aparentemente cooperativo, aparentemente listo para aceptar la responsabilidad de lo que había hecho. Pero aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente complejo y verdaderamente controvertido. Verás, en la ley inglesa hay una distinción crucial entre asesinato y homicidio involuntario. El asesinato requiere prueba de intención, que el acusado pretendía matar o causar un daño corporal grave. El homicidio involuntario, aunque sigue siendo un delito grave, puede aplicarse en casos donde no hubo premeditación, donde la muerte ocurrió durante una pérdida de control o donde había circunstancias atenuantes. El equipo de defensa de Robert Brown se aferraría a esta distinción. Argumentarían que a pesar de toda la evidencia de planificación y preparación, a pesar del martillo comprado y el lugar de sepultura preparado, a pesar de las láminas de plástico y las bolsas de basura, Robert Brown no había tenido la intención de matar a Joanna. Alegarían que había experimentado una pérdida de control. La fiscalía, por supuesto, veía las cosas muy diferente. Tenían la evidencia de premeditación, tenían el lugar de sepultura preparado, tenían el arma comprada, tenían el equipo de protección. ¿Cómo podría ser esto otra cosa que un asesinato calculado y a sangre fría? Pero había una complicación, una que resultaría decisiva en la corte. Robert Brown había llamado a la policía él mismo, había confesado inmediatamente, no había huido. No había intentado ocultar su crimen en el momento. Su defensa argumentó que estos hechos eran inconsistentes con un asesinato planificado. Un hombre que realmente hubiera tenido la intención de matar a su esposa y deshacerse de su cuerpo no habría llamado a la policía. Argumentaron, habría llevado a cabo su plan. La fiscalía contraatacó que el plan de Brown simplemente se había desmoronado, que al enfrentarse a la realidad de lo que había hecho, particularmente frente a sus hijos, había abandonado su plan de desecho y había llamado a la policía. La confesión, argumentaron, no era evidencia de falta de intención, sino más bien evidencia de que su plan había fracasado. Cuando Robert Brown se paró ante el juicio en la Corte de la Corona de Reading, la nación observó, conteniendo la respiración. Casos como este, que involucran familias adineradas, violencia doméstica y preguntas de premeditación, tienden a capturar la atención pública de maneras que otros homicidios no lo hacen. Había algo en el contraste entre el entorno acomodado y la violencia brutal que fascinaba y horrorizaba a la gente por igual. La evidencia presentada fue condenatoria. Los fiscales expusieron la línea de tiempo de las preparaciones de Brown. Le mostraron al jurado el martillo, las láminas de plástico, el lugar de sepultura que había preparado en Windsor Great Park. Presentaron testimonios sobre su comportamiento controlador durante el matrimonio, sobre el creciente miedo de Joanna, sobre las grabaciones que había hecho documentando sus amenazas. Pero la defensa tenía su propia narrativa. Reconocieron que Brown había matado a Joanna, no había forma de disputar ese hecho. En cambio, se centraron en la cuestión de la intención. Argumentaron que Brown no había ido a la casa esa noche con la intención de matar. Sugirieron que había traído los artículos como una contingencia, que una discusión había escalado y que había perdido el control, en el calor del momento. Era una estrategia que caminaba por una línea muy delgada. La defensa necesitaba que el jurado creyera que un hombre que había comprado un martillo, preparado una tumba y traído materiales de desecho a la casa de su esposa separada de alguna manera, no había tenido realmente la intención de usarlos, o al menos no con la intención específica de matar. Y de alguna manera, increíblemente, funcionó, al menos parcialmente. El 26 de octubre de 2011, después de días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Encontraron a Robert Brown culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. La distinción resultaría crucial cuando se tratara de la sentencia.
Por el asesinato de Joanna Simpson, Robert Brown podría haber enfrentado una sentencia de cadena perpetua obligatoria con un plazo mínimo de décadas en prisión. Pero por homicidio involuntario, las pautas de sentencia eran diferentes, más flexibles. El 2 de diciembre de 2011, el juez Jeffrey Grigson sentenció a Robert Brown a 26 años de prisión. Para muchos observadores, particularmente aquellos que habían seguido el caso de cerca y entendían la evidencia de premeditación, esto parecía una farsa de justicia. ¿Cómo podría un hombre que tan claramente había planeado el asesinato de su esposa recibir algo menos que una condena por asesinato? ¿Cómo podían preparar una tumba, comprar un arma y traer materiales de desecho, ser vistos como algo distinto a evidencia de intención de matar? Pero el sistema legal había hablado. Robert Brown, el expiloto de British Airways que había matado a golpes a su esposa separada con un martillo, cumpliría 26 años por homicidio involuntario. O eso pensaba todo el mundo. A medida que pasaban los años y los hijos de Joanna crecían sin su madre, otro giro se estaba desarrollando en este caso ya trágico. En el sistema de justicia británico, la mayoría de los prisioneros se vuelven elegibles para libertad condicional después de cumplir la mitad de su sentencia. Esto significaba que Robert Brown, sentenciado a 26 años en 2011, sería elegible para ser liberado en 2024, solo 13 años después de matar a Joanna. Cuando las noticias de su posible liberación anticipada comenzaron a circular en 2023, hubo una protesta pública. Los amigos y familiares de Joanna estaban horrorizados. ¿Cómo podía un hombre que tan brutalmente había matado a su esposa, que había traumatizado a sus propios hijos al asesinar a su madre frente a ellos, ser liberado después de solo 13 años? Comenzó una campaña para mantener a Brown tras las rejas. La familia y los amigos de Joanna se movilizaron, reuniendo apoyo de organizaciones contra la violencia doméstica, grupos de derechos de las víctimas y miembros del público que estaban horrorizados ante la idea de la liberación anticipada de Brown. Argumentaron que seguía siendo un peligro, que no había mostrado un arrepentimiento genuino y que liberarlo enviaría un mensaje terrible sobre cuán en serio se toma Gran Bretaña, la violencia doméstica y el feminicidio. El caso destacó preguntas más amplias sobre el sistema de libertad condicional y cómo trata los homicidios domésticos. Los críticos señalaron que el sistema parecía tratar el asesinato de una pareja íntima de manera diferente, más indulgentemente que otras formas de homicidio. Argumentaron que esto reflejaba un problema social más profundo, una tendencia a minimizar la violencia contra las mujeres, particularmente en contextos domésticos. En noviembre de 2023, la Junta de Libertad Condicional tomó su decisión. A Robert Brown se le negó la libertad condicional. La Junta determinó que todavía representaba un riesgo para el público y que no había demostrado suficientemente que había abordado los factores que condujeron a su delito. Para los partidarios de Joanna, fue una pequeña victoria, pero sabían que era solo temporal. Brown podría volver a solicitar y eventualmente, a menos que recibiera una sentencia de cadena perpetua, sería liberado. La lucha, se dieron cuenta, estaba lejos de terminar. Pero luego, en un desarrollo que dejó atónitos a todos los que seguían el caso, la oficina del fiscal general anunció a principios de 2024 que estaban revisando la sentencia de Brown. Estaban considerando si había sido indebidamente indulgente, un mecanismo legal raro que permite que ciertas sentencias sean referidas a la Corte de Apelaciones y potencialmente aumentadas. Era un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, la justicia no se había servido adecuadamente en 2011.
A lo largo de los procedimientos legales, las apelaciones, las audiencias de libertad condicional y los debates públicos, una voz estaba notablemente ausente, la de Joanna. Ella no podía hablar sobre lo que le había sucedido, no podía contar su versión de la historia, no podía abogar por sus propios hijos que habían presenciado su asesinato. Pero Joanna había dejado algo atrás, esas grabaciones que había hecho en los meses previos a su muerte. En ellas se puede escuchar su miedo, se la puede escuchar documentando el comportamiento de Brown, creando un registro de lo que estaba experimentando. Se puede escuchar a una mujer tratando desesperadamente de protegerse a sí misma y a sus hijos de la única manera que podía, reuniendo evidencia. Esas grabaciones son inquietantes de escuchar ahora, con el beneficio de la retrospectiva. Joanna sabía que estaba en peligro. Estaba tratando activamente de crear un rastro, un registro, algo que pudiera usarse para responsabilizar a Brown si la lastimaba. En cierto modo, esas grabaciones eran su voz llegando desde más allá de la tumba, contando la verdad sobre cómo había sido su vida, sobre lo que había soportado. Amigos de Joanna que han hablado públicamente sobre el caso pintan una imagen de una mujer que era vibrante, inteligente y amorosa. Era una madre dedicada que ponía a sus hijos primero en todo lo que hacía. Era alguien que amaba la literatura y el arte, que disfrutaba de una buena conversación, que tenía un círculo cercano de amigos que la adoraban. Era alguien que debería haber tenido décadas de vida por delante, viendo crecer a sus hijos, quizás encontrando amor nuevamente, persiguiendo sus intereses y pasiones. Todo eso le fue robado la noche de Halloween de 2010. Sus hijos, que presenciaron el asesinato, han tenido que crecer con ese trauma. Han tenido que navegar sus años de adolescencia y adultez temprana sin su madre, sabiendo que su padre la mató, sabiendo que vieron que sucedió. El daño psicológico infligido en ellos es incalculable. Perdieron a su madre, sí, pero también esencialmente perdieron a su padre. Él está en prisión y deben lidiar con el conocimiento de lo que hizo. Expertos en violencia doméstica que han estudiado el caso de Joanna lo señalan como un ejemplo de libro de texto de cómo el sistema no logra proteger a las mujeres. Joanna había hecho todo bien. Había documentado el abuso. Se había separado de su abusador. Estaba tratando de seguir adelante con su vida, y aún así la mataron. El caso plantea preguntas incómodas. Si alguien como Joanna, educada, de clase media, con recursos y una red de apoyo, no pudo escapar de la violencia doméstica, ¿qué esperanza hay para las mujeres con menos ventajas? Si hacer grabaciones y documentar el abuso no pudo salvarla, ¿qué lo hará? El asesinato de Joanna Simpson no ocurrió en el vacío. Era parte de un patrón mucho más grande y oscuro de violencia contra las mujeres en relaciones de pareja íntimas. En el Reino Unido, 2 mujeres son asesinadas por una pareja o expareja cada semana. Cada semana. Esos son más de 100 mujeres por año muriendo a manos de hombres que decían amarlas. Joanna fue una de ellas, pero estaba lejos de estar sola. Lo que hace que los homicidios domésticos sean particularmente insidiosos es que a menudo son la culminación de años de abuso, control e intimidación. El asesinato rara vez es el primer acto violento, es el último. En la mayoría de los casos hay un historial de abuso emocional, de control financiero, de violencia física, de amenazas e intimidación. Las señales de advertencia están allí, pero muy a menudo se ignoran o minimizan hasta que es demasiado tarde. En el caso de Joanna, esas señales de advertencia eran estridentes. El comportamiento controlador de Brown estaba bien documentado. Sus problemas de ira eran conocidos. El miedo de Joanna era real y justificado, y sin embargo, el sistema no pudo, o no lo hizo, protegerla.
Esto habla de un fracaso más amplio en cómo la sociedad maneja la violencia doméstica. A pesar de décadas de activismo y concientización, a pesar de cambios en leyes y políticas, a pesar de la capacitación para la policía y los trabajadores sociales, las mujeres siguen muriendo a tasas alarmantes. La retórica sobre tomar en serio la violencia doméstica a menudo no coincide con la realidad en el terreno. Uno de los aspectos más frustrantes del caso de Joanna es el veredicto de homicidio involuntario. Expertos legales y defensores contra la violencia doméstica han argumentado durante mucho tiempo que la defensa de pérdida de control, que puede reducir un cargo de asesinato a homicidio involuntario, se usa con demasiada frecuencia con éxito en casos de homicidio doméstico. Permite a los perpetradores afirmar que fueron provocados, que perdieron el control, que no pretendían matar, incluso cuando hay evidencia clara de planificación y premeditación. Los críticos argumentan que esta defensa tiene sus raíces en ideas obsoletas sobre la violencia masculina y la culpabilidad femenina, la noción de que las mujeres pueden conducir a los hombres a la violencia a través de su comportamiento. Es culpar a la víctima disfrazada de lenguaje legal y resulta en sentencias más livianas para los hombres que matan a sus parejas íntimas, perpetuando la idea de que estas vidas, las vidas de las mujeres, valen de alguna manera menos que otras. En el caso de Brown, el jurado aceptó que había perdido el control, a pesar del martillo, la tumba preparada, las láminas de plástico y toda la otra evidencia que sugería que esto estaba planeado. El mensaje que esto envía es preocupante. Puedes prepararte para matar a tu esposa separada, puedes traer armas y materiales de desecho, incluso puedes cavar una tumba de antemano y aún así afirmar que realmente no pretendías hacerlo. Quizás el aspecto más desgarrador del asesinato de Joanna Simpson es su impacto en sus hijos. No solo perdieron a su madre esa noche de Halloween, perdieron su infancia, su sentido de seguridad, su inocencia. Los psicólogos infantiles que trabajan con testigos de violencia doméstica describen el trauma profundo y duradero que resulta de ver a un padre matar a otro padre. Es una herida que nunca se cura por completo. Estos niños deben lidiar con emociones complejas y contradictorias: dolor por su madre, horror por lo que presenciaron, confusión y a veces incluso sentimientos conflictivos sobre su padre. Los hijos de Joanna eran jóvenes cuando presenciaron su asesinato, todavía en la escuela primaria, a una edad en la que deberían haberse centrado en el trabajo escolar, las amistades y las actividades infantiles. En cambio, se convirtieron en figuras centrales en una investigación y juicio por asesinato. Tuvieron que dar declaraciones, tuvieron que procesar lo que habían visto, tuvieron que seguir viviendo en un mundo que de repente parecía aterradoramente inseguro. A medida que crecieron hasta convertirse en adolescentes y adultos jóvenes, han tenido que hacerlo sin la guía de su madre. No ha habido charlas de madre e hija, ningún consejo materno sobre relaciones, carreras o desafíos de la vida. No ha habido vacaciones familiares con ambos padres. No hay celebraciones que se sientan completas. No hay momentos que no estén teñidos por la sombra de lo que sucedió el 31 de octubre de 2010. Y siempre, al acecho en el fondo, está el conocimiento de que su padre podría algún día ser liberado de prisión, que podrían encontrárselo en la calle, o que él podría intentar contactarlos, o que podrían tener que tomar decisiones sobre si tener algún tipo de relación con el hombre que mató a su madre. Los amigos y familiares de Joanna han tratado de estar allí para los niños, de proporcionar amor, apoyo y estabilidad. Pero ninguna cantidad de amor de otros puede reemplazar a una madre. Ninguna cantidad de terapia puede borrar el recuerdo de lo que presenciaron.
Estos niños son sobrevivientes de violencia doméstica en el sentido más literal y horripilante, y llevarán esas cicatrices por el resto de sus vidas. En febrero de 2024, más de 13 años después del asesinato de Joanna, la Corte de Apelaciones escuchó argumentos sobre si la sentencia de Robert Brown debería aumentarse. La oficina del fiscal general argumentó que la sentencia original de 26 años fue indebidamente indulgente dada la gravedad del crimen y la evidencia de premeditación. Para aquellos que habían estado haciendo campaña por justicia para Joanna, fue un momento agridulce. Por un lado, representaba un reconocimiento de que la sentencia original podría haber sido inadecuada. Por otro lado, llegó más de una década demasiado tarde, después de que Brown ya había cumplido gran parte de su condena. La audiencia trajo una atención renovada al caso y a los problemas más amplios que representa. Las organizaciones contra la violencia doméstica utilizaron el momento para resaltar la epidemia continua de violencia contra las mujeres. Los amigos y familiares de Joanna dieron entrevistas, manteniendo viva su memoria y recordando al público que detrás de los argumentos legales y tecnicismos había una persona real, una mujer que había amado a sus hijos, que no había querido nada más que liberarse de su esposo abusivo, que había muerto violentamente cuando debería haber estado disfrutando de una simple noche de Halloween con sus hijos. La decisión de la Corte de Apelaciones, cuando llegó, fue significativa pero limitada. Los jueces reconocieron que la sentencia original había sido indulgente, pero declinaron aumentarla sustancialmente. Los tecnicismos de cuándo y cómo se pueden aumentar las sentencias, y en cuánto, crearon restricciones que frustraron a quienes buscaban una respuesta más robusta. Pero la batalla legal no había terminado necesariamente. Los activistas continuaron presionando por cambios en la ley misma, cambios que dificultarían que los acusados en casos de homicidio doméstico usaran con éxito la defensa de pérdida de control, cambios que garantizarían que la evidencia de premeditación no pudiera pasarse por alto tan fácilmente, cambios que tratarían el asesinato de una pareja íntima con la seriedad que merece. Más de una década después del asesinato de Joanna Simpson, la cruda realidad es que las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas a tasas alarmantes. Las lecciones del caso de Joanna sobre la importancia de tomar en serio la violencia doméstica, sobre el peligro de la separación, sobre la necesidad de proteger a las víctimas que intentan irse, parecen no haberse aprendido completamente. Cada año surgen casos que hacen eco del de Joanna de maneras perturbadoras. Mujeres que documentaron su miedo, que le dijeron a la gente que estaban en peligro, que tomaron medidas para protegerse y que aún así fueron asesinadas. El sistema, a pesar de las mejoras incrementales, todavía falla a demasiadas mujeres. Parte del problema es cultural. A pesar de la mayor conciencia sobre la violencia doméstica, todavía hay una tendencia a verla como un asunto privado, como algo que sucede en relaciones problemáticas, en lugar de como un crimen y una crisis de salud pública. Todavía hay culpar a la víctima. Todavía preguntas sobre por qué las mujeres no simplemente se van, como si irse fuera simple y seguro, cuando, de hecho, a menudo es lo más peligroso que puede hacer una víctima. Parte del problema es estructural. Las fuerzas policiales están subfinanciadas y con poco personal. Los servicios sociales están al límite. Los refugios y servicios de apoyo para víctimas de violencia doméstica tienen capacidad limitada. Los tribunales de familia, que manejan arreglos de custodia y acceso, no siempre evalúan adecuadamente el riesgo. Todos estos fracasos sistémicos crean brechas a través de las cuales caen mujeres como Joanna. Y parte del problema es legal. Las leyes sobre violencia doméstica y homicidio doméstico, aunque mejoradas desde décadas pasadas,
todavía no reflejan adecuadamente la realidad de cómo funciona la violencia de pareja íntima. Defensas como pérdida de control son demasiado fácilmente aceptadas. Las sentencias para los condenados por matar a sus parejas a menudo son más livianas que para otros homicidios. El mensaje, intencional o no, es que estas vidas importan menos. El caso de Joanna debería haber sido un momento crucial. Debería haber provocado reformas de gran alcance. Debería haber llevado a un cambio significativo. Pero si bien generó conciencia y provocó cierta discusión, los problemas fundamentales persisten. En Halloween ahora, mientras los niños se disfrazan y recogen dulces, aquellos que conocieron a Joanna Simpson recuerdan a una mujer que aún debería estar aquí, recuerdan a una madre que debería estar viendo crecer a sus hijos, recuerdan una vida truncada por una violencia que podría haberse prevenido. El legado de Joanna no está solo en las batallas legales libradas en su nombre o las campañas emprendidas para mantener a su asesino tras las rejas. Está en las conversaciones que inició sobre violencia doméstica, sobre control coercitivo, sobre los peligros que enfrentan las mujeres cuando intentan abandonar relaciones abusivas. Está en la conciencia generada por su caso, en las personas que aprendieron sobre las señales de advertencia del abuso y decidieron tomarlas en serio. Aquellos que amaban a Joanna la describen como alguien que querría que su muerte significara algo, que llevara a un cambio que pudiera salvar a otras mujeres. En ese espíritu, sus amigos y familiares han trabajado incansablemente para mantener su caso en el ojo público, usar su historia para educar y abogar, asegurar que sea recordada no solo como una víctima, sino como una persona, una madre, una amiga, una mujer que merecía mucho más que el destino que le deparó. Los dos niños que presenciaron el asesinato de su madre continúan navegando la vida sin ella. Son las víctimas silenciosas en este caso, llevando un trauma que los acompañará siempre. Joanna habría querido que el mundo los protegiera, les diera espacio para sanar, honrar la memoria de su madre luchando por un mundo donde ningún otro niño tenga que presenciar tal horror. Robert Brown sigue en prisión al momento de escribir esto, sus apelaciones para libertad condicional denegadas, su sentencia escrutinizada y debatida. Si eventualmente será liberado, ¿y qué significará eso para la familia de Joanna y para la justicia en general? Está por verse. El sistema legal continúa lidiando con su caso, con las preguntas que plantea sobre cómo tratamos los homicidios domésticos, sobre si la justicia fue verdaderamente servida. Pero más allá de los procedimientos legales y los debates sobre sentencias y libertad condicional, hay una verdad más simple. Joanna Simpson aún debería estar viva. Debería tener casi 60 años ahora, viendo a sus hijos convertirse en adultos, quizás disfrutando de nietos, viviendo la vida que trabajó tan duro para construir. En cambio, se ha ido, enterrada en una tumba elegida por aquellos que la amaban, en lugar de la que su asesino preparó para ella en Windsor Great Park. Su muerte fue evitable. El sistema le falló. Y hasta que cambiemos fundamentalmente cómo respondemos a la violencia doméstica, cómo protegemos a las víctimas que intentan irse, cómo responsabilizamos a los perpetradores, más mujeres sufrirán el destino de Joanna. Ese es el verdadero horror de este caso. No solo lo que le sucedió a una mujer en una noche de Halloween, sino lo que sigue sucediéndole a las mujeres todos los días en todo el país y alrededor del mundo. La historia de Joanna es excepcional en sus detalles, pero trágicamente ordinaria en su esencia. Una mujer asesinada por el hombre que decía amarla, a pesar de las señales de advertencia, a pesar de sus intentos de escapar, a pesar de todo lo que hizo para intentar salvarse. Recordamos a Joanna Simpson, honramos su memoria,
y nos comprometemos a luchar por un mundo donde su historia no pueda repetirse, donde las mujeres puedan abandonar relaciones abusivas de manera segura, donde la violencia doméstica sea tratada con la seriedad que merece, donde ningún niño tenga que presenciar lo que los hijos de Joanna presenciaron en esa terrible noche de Halloween. Hasta que ese mundo exista, el caso de Joanna sigue siendo no solo una tragedia, sino un llamado a la acción, un recordatorio de cuánto nos queda por recorrer y cuántas vidas penden de un hilo mientras nos demoramos. Su voz, silenciada por la violencia, aún habla a través de aquellos que se niegan a dejar que sea olvidada, que continúan luchando en su nombre, que están decididos a que su muerte no sea en vano.